El populismo en América Latina. ¿Qué es el populismo? Según la RAE, el populismo es una tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. ¿Cómo nació el populismo? El populismo surge como consecuencia de las crisis de las democracias en América Latina. El contexto social en el que se desarrolló es un sistema democrático en crisis. Los gobernantes se caracterizaban por tener un discurso nuevo, algo diferente. Lo que necesitaban los diferentes países eran cambios reales. Debido a esta razón, veían a los partidos populistas como la mejor opción. Los líderes se caracterizaban por ser carismáticos, el cual su discurso se basaba en la participación democrática, la descentralización, la desconcentración del poder y políticas públicas de amplio alcance social. El populismo en América Latina se vio favorecido por diferentes factores. Primero, la desconfianza que existía en la sociedad a las fórmulas liberales, debido a las consecuencias que ya se habían vivenciado. Segundo, la inseguridad que las masas habían desarrollado producto de la crisis económica y del desgaste del sistema político. Tercero, la crisis económica de los años 20 estimularía la aparición de líderes que ofrecen recetas de corte reformista a las demandas sociales. Por ejemplo, Vargas en Brasil, tras la crisis del café del 29, Juan Domingo Perón en Argentina, con quien además se instaura un populismo militar. Un Estado populista se caracteriza por la promoción de la industrialización y políticas sociales, controla sueldos y salarios de salud, educación y vivienda, fortalecimiento del mercado interno mediante la aplicación del modelo ISI, y se busca una alianza modernizadora entre burguesía industrial y clase obrera a través del Estado. En el caso de México, tuvo la presencia del populismo en el gobierno de Lázaro Cárdenas durante el periodo de 1934 a 1940, en el cual su modelo político no se caracterizó por las formas de representación clásicas del liberalismo democrático, pues no solo hubo falta de elecciones transparentes, violencia y corrupción, sino que también convivió con el caciquismo y el clientelismo. Este gobierno tuvo las siguientes características. Políticas de reparto de tierras, creación de las cooperativas campesinas bajo el control gubernamental, nacionalización de ferrocarriles y la modernización de la industria azucarera y la expropiación petrolera. ¿Cuáles fueron las consecuencias del populismo en México? Tenemos la reorganización del partido. Se basó en la incorporación afectiva de los sectores militar, obrero y campesino, que se habían creado o fortalecido durante el régimen revolucionario, debido a la afiliación directa y aglutinación de la burocracia en el interior del partido. La reforma educativa, la cual se intentó desarrollar durante la presidencia de Cárdenas. La política educativa revolucionaria tuvo el propósito de incorporar a los sectores campesinos a un proyecto nacional de un corte modernizador. La disminución de la lucha contra la religión, a favor de los programas que destacaban la necesidad de que niños y adultos se organizaran para mejorar la vida social de las comunidades, hacer efectivos los derechos laborales y defenderse de los abusos de las autoridades. La política de Cárdenas generó un fuerte descontento en diversos sectores sociales. Los terratenientes y los hombres de negocios se enfrentaron al ataque sistemático de Cárdenas a los derechos de propiedad. Al reducir las bases económicas de los terratenientes y del capital extranjero, el grupo de poder que controlaba el Estado estuvo en condiciones de diseñar políticas públicas independientes de alinear las redes clientelares. Bien, a continuación hablaremos del populismo en Argentina. ¿Qué fue el populismo en Argentina? Bien,
El peronismo y el conjunto de sus ideas políticas de justicia social constituyen el movimiento político de corte populista fundado en Argentina por el general Juan Domingo Perón a finales de los años 40. El peronismo es considerado como un caso históricamente crucial, no solamente respecto de la historia argentina, sino también en relación con el contexto general de los fenómenos políticos contemporáneos. Un factor clave en todo populismo es que los sostenedores de su régimen eran ante todo los estratos sociales más bajos, los cuales, por primera vez en la historia del país, eran tomados en cuenta y favorecidos por la cúspide del sistema político. Asimismo, se trata de un movimiento que surge en respuesta a los problemas de una época, que aparece en una estructura económica social en la que existe un significado peso de la industria. A grandes rasgos, sus bases fueron el sindicalismo y la nueva clase obrera, la pequeña burguesía nacional, ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y la Iglesia. El peronismo le dio a las masas la sensación de poder, de sentido y de participación activa en los cambios políticos del país. Esto fue posible gracias a la existencia de recursos financieros, condición necesaria para el mantenimiento del populismo clásico. El peronismo le dio a las masas la sensación del poder de sentido y de participación activa en los cambios políticos del país. Esto fue posible gracias a la existencia de recursos financieros, condición necesaria para el mantenimiento del populismo clásico. Se revela que el populismo no constituye tanto un pensamiento alternativo, sino más bien un método de hacer política y de gobernar. Bien, en ese sentido hablaremos también de las consecuencias que trajo el populismo en Argentina. Una de ellas fue que el gobierno de Perón promovió leyes de protección de obreros, haciendo un ingreso masivo de la clase obrera a derechos que antes eran privilegiados las clases superiores, como le dan derecho al trabajo, a vacaciones y aguinaldo. Concedió el voto a la mujer, la ley 13010 del sufragio femenino. Nacionalizó el ferrocarril y entre otras consecuencias. ¿Cómo se dio el populismo en Brasil? Este surge entre 1946 y 1964 de la mano de Getúlio Vargas, quien va a gobernar el país hasta en 4 periodos. Él impulsa cambios sociales, económicos y políticos. El populismo de Vargas destaca al Estado como un agente de desarrollo, pero limitando la participación popular al ser controlada por el mismo Estado. En la economía, el populismo promueve la industrialización y desarrollo económico, todo bajo la regulación estatal. Vargas concede a las masas urbanas una legislación laboral favorable pero limitada. El populismo brasileño no tocó la economía latifundista de carácter colonial, pues se centró en la industrialización. La burguesía siguió siendo un elemento que mantuvo sus intereses intactos. Los sindicatos van a servir como un medio para expresar las demandas populares de la sociedad. El populismo, pues, surge como una forma de control, en el preciso momento donde había un vacío político. La ambigüedad fue un rasgo característico de los populismos latinoamericanos, pero sin cambiar el sistema capitalista. Como consecuencias del populismo en Brasil tenemos el desarrollo desigual en el país. Se producen migraciones de campesinos. Ellos se trasladan al sur para trabajar bajo el sindicalismo varguista. Se establecen diferencias entre las élites, pues en el sur, debido a la base capitalista, se opera con mayor circulación, mientras que en el noreste se mantienen los intereses feudales de la pervivencia de la sesmaría o concesión de tierras. También se funda la Unión Democrática Nacional, en oposición al populismo de Vargas, demandando libertad de expresión. Conclusiones. Entre 1920 y 1960, los países de América Latina tuvieron problemas económicos y políticos causados por la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, las políticas imperialistas de Estados Unidos. Debido a la Gran Depresión disminuyeron las ventas de materia prima, como son el petróleo, minerales, carne y productos agrícolas.
El populismo fue una forma de gobernar que surgió como continuidad de las dictaduras durante el siglo XX. Este fue un movimiento político que se caracterizó para alentar un exaltado sentimiento nacionalista y promover actitudes paternalistas y complacientes hacia el pueblo. En América Latina, el populismo se caracterizó más que todo por ofrecer apoyos económicos a las clases populares, a través de subvenciones o subsidios como mantener estables los precios de productos de primera necesidad, proporcionar ayuda médica y también reactivar la industria interna para poder crear materias primas. Los gobernantes populistas latinoamericanos en México, como son Lázaro Cárdenas, Argentina, Juan Domingo Perón y en Brasil Getúlio Vargas, se distinguieron por apoyar las demandas de los obreros y repartir tierras entre los campesinos. Entre otras palabras, el populismo es una política que explota los sentimientos de las masas para poder ganar el favor de estas.